Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera lo mandaron llamar. La multitud estaba sentada alrededor de Jesús, y le dijeron: Tu madre y tus hermanos te buscan ahí afuera. Él les respondió: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. El día de ayer meditábamos en qué consistía el pecado contra el Espíritu Santo, que según Jesús es imperdonable y que se parece a la ofensa que recibe un hijo contra su propia madre, lo cual nunca se va a aceptar. Y hoy, por el contrario, tenemos un evangelio donde Jesús alaba a su propia mamá de un modo bastante profundo y bastante sabio, que no se puede entender literalmente según se lee, pero que el Espíritu Santo, como lo ha dicho desde las explicaciones de los primeros padres de la Iglesia, nos lo ha ido recordando. Dice el Evangelio que Jesús estaba con una multitud alrededor de él, que seguramente estaba escuchando sus enseñanzas, y entonces le mandan decir a Jesús que afuera están su madre y sus hermanos, y que lo quieren ver. Y Jesús se niega, pero para decir algo que es muy importante, para expresar una enseñanza acerca de quién es su verdadera madre y quiénes son sus verdaderos hermanos, cuál es su verdadera y auténtica familia. Dice el Señor: son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Son los que hacen la voluntad del Padre Celestial. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Algunas personas han ido interpretando esto a lo largo de los siglos de manera equivocada, diciendo que Jesús está despreciando a su propia mamá. Nada más contrario a lo que dice la misma Escritura, ya que, como dice Santa Isabela, la Santísima Virgen: feliz tú que has creído lo que se te dijo de parte del Señor. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. También el ángel Gabriel la saluda, diciéndole: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Es decir, antes de ser madre biológica del Salvador, ella ya era discípula del Señor, y en ese sentido, como San Agustín enseña, ya era madre del Señor, según la explicación del Evangelio de hoy, porque escuchaba la palabra, acogió la palabra de Dios desde el instante mismo de su concepción. Y, por supuesto, siempre la puso en práctica, como ella misma dice: he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según su voluntad. De tal modo que no hay nadie en la historia de los seres humanos y de los ángeles que haya cumplido mejor la voluntad de Dios que la Santísima Virgen. Por eso ella es legítimamente la Madre de Dios, por ser la mejor discípula del Señor. Es una familiaridad, un parentesco espiritual que procede del orden de la gracia. Y esto es una noticia muy linda para todos nosotros, porque todos estamos llamados a participar de la familia de Dios. Esto se realiza concretamente en el santo bautismo, en que pasamos a ser hijos de Dios y miembros de la Iglesia. Pero así como Jesús pone en segundo plano un poco el parentesco biológico con su mamá, también nosotros deberíamos tener cuidado y no colocar en primer lugar razones superficiales para sentirnos cercanos, entre comillas, a Jesús. Como por ejemplo: soy amigo de un curita, soy amigo de una monjita, participo mucho en la iglesia, voy a misa frecuentemente, tengo todos mis sacramentos al día, estoy bautizado, por cierto. Eso no basta. No bastan los títulos, no bastan los contactos, no bastan simplemente las manifestaciones externas de nuestra unión con Jesús. Lo que realmente interesa es
mantener viva la llama de la fe y hacer siempre la voluntad de Dios. Por eso, un verdadero cristiano siempre está revisando su conciencia y se está doliendo profundamente con el propio pecado, que es justamente lo contrario de hacer la voluntad de Dios. Es justamente aquello que destruye nuestra cercanía con el Señor, nuestra familiaridad con Jesús. Quien se acostumbra a pecar, por más bautizado que esté, nunca recibirá la bendición del Señor, y en el día de su muerte no podrá escuchar esas palabras maravillosas que Jesús dirá a los que están con sus nombres escritos en el libro de la vida. Vengan benditos de mi Padre, a ustedes les pertenece el reino eterno, porque solamente ellos cumplieron la voluntad de Dios y escucharon la palabra del Señor y vivieron una vida de constante arrepentimiento, de permanente conversión para dejar el pecado, no solamente el pecado mortal, sino también el pecado venial y las imperfecciones, en orden a buscar una vida de amor cada vez más profundo a Jesucristo, a la Iglesia, y una vida cada vez más fiel a la voluntad del Padre Eterno. Ese es el camino que nos debe enorgullecer y hacernos sentir dignos, felices. Por un lado, es bueno estar bautizado, así como fue bueno que Jesús naciese de la Santísima Virgen en forma biológica. Pero, por otro lado, entonces, el Evangelio de hoy nos invita a reconsiderar cómo estamos viviendo nuestra fe. Yo bendigo a mi mamá por haberme bautizado el día después de mi nacimiento. Qué importante es estar bautizado. Y qué grande es poder recordar el día en que uno pasó a ser hijo de Dios, en que nació verdaderamente como familia de Dios, para toda la eternidad, hijo de Dios. Pero debemos siempre pensar, ¿cómo estoy viviendo mi bautismo? ¿Estoy dando testimonio de mi fe? ¿Estoy escuchando la palabra de Dios? ¿Estoy luchando con todo mi ser contra el mundo, contra el demonio, contra la carne, contra el pecado en el fondo? ¿Estoy tratando de hacer la voluntad de Dios con heroísmo, con amor, con mayor fe, con esperanza, con mayor humildad, a ejemplo de María y de San José, con mayor espíritu de servicio como nos muestran los santos? Esa es la gran pregunta. No hay nada más bonito que formar parte de la familia de Dios. La Santísima Virgen, con su sí, pasó a constituir parte de la familia de Dios, en forma relacional, por supuesto. Hija predilecta del Padre, la esposa del Espíritu Santo, como se le ha reconocido en la tradición de la Iglesia en muchos momentos. También la Madre de Dios, del Hijo de Dios. Por tanto, desde siempre y por siempre, amada y favorecida por el Señor. La más querida, la más amada. Y así, junto a ella, todos aquellos que busquen consciente y fervorosamente escuchar la palabra del Señor, discernir la voluntad de Dios en la propia vida y ponerla en práctica, serán también amados y queridos por Dios en la eternidad.